Hay dos tipos de instituciones sociales, una es la escuela y otra es el club. Ambas refieren a situaciones que intervienen actores, que son los docentes de educación física, por un lado, los entrenadores y las entrenadoras, que lo que ejercen es la enseñanza y o el entrenamiento de acuerdo a cómo se trate la institución y sus objetivos, donde se basan en cuestiones relacionadas al desarrollo del aprendizaje y las condiciones del aprendizaje de los sujetos, pero que están hilvanados ambos por el contenido, o sea que comparten ese contenido disciplinar que es la estrategia, la táctica, la técnica y las reglas del juego deportivo seleccionado, en este caso el handball. Y que ambas tipos de institución, al igual que los docentes, la enseñanza y el aprendizaje, se encuentran influenciados por un contexto más amplio, que es el cultural y el social, donde cada uno ejerce sus influencias para determinar la forma, los objetivos y las calidades de cada uno de las enseñanzas que se imparten sobre ese contenido. Para la enseñanza deportiva vamos a entender que existen tres formas que actúan permanentemente sobre la enseñanza. Una son los enfoques, que en nuestro caso usamos el cultural, el social, el crítico, y las corrientes que tienen que ver con el cognitivismo de los últimos 30 años aproximadamente. Nos basamos en algunas teorías como la teoría ecológica, la teoría de los sistemas y el concepto de complejidad sobre el deporte. Y por último tenemos que de cada una se desprenden ciertos modelos que son lo que nosotros denominamos el modelo comprensivo, pedagogía no lineal, los constraints, que son las constricciones, y la hibridación como concepto. A partir de esto vamos a entender que estos tres componentes actúan en forma permanente sobre la decisión final al momento de actuar de cada docente. Del mismo modo, la enseñanza deportiva tiene un componente que son los métodos. Los métodos constituyen lo que cada entrenador, cada entrenadora, cada docente de educación física recurre finalmente a la forma en que entiende que debe implementarse y que le da resultado. Este método es producto de la interacción de muchos componentes, pero que producto de la experiencia, la práctica y los contextos donde actúa, cada uno de estos actores que intervienen genera su propio método. O sea que no tenemos un método exactamente igual y reproducido exactamente igual como a veces lo interpretan los modelos que se ponen en práctica en el mundo educativo o en el mundo del entrenamiento. Entonces, por eso llamamos que el método se llama de hibridación, porque uno recurre a cada uno de la construcción de cada uno de estos métodos para lograr, digamos, la mejor eficiencia, la mejor eficacia en la enseñanza deportiva, que se refiere a los objetivos que se pretenden con relación a las instituciones. Entonces, la hibridación tiene que ver, como método, con el contenido, o sea, el tipo de contenido requiere distintas modalidades y particularidades que se promueven dentro de cada institución. Pero junto con esto aparecen también los estilos de comunicación, donde en nuestro caso, de acuerdo al estilo que intentamos
desarrolla, que denominamos de diálogo y de debate, cada uno de los docentes y entrenadores, entrenadoras, tiene su propio estilo de cómo comunicar. Algunos son más imperativos, otros menos imperativos, otros son más pausados. El estilo comunicacional con relación a la enseñanza del contenido, desde nuestro punto de vista, tiene que estar basado en el diálogo y en el debate para la comprensión genuina de lo que se pretende enseñar. Existen algunos principios pedagógicos, pero también existen algunas diferencias sobre el entendimiento del aprendizaje. Este principio pedagógico tiene conocimiento habitualmente denominado aprendizaje tradicional, que está, digamos, entendido como es que es un aprendizaje con características como las siguientes: es cerrado, genera dependencia, son reproducciones, se entiende que el sujeto que aprende es pasivo, hay rigidez, no hay flexibilidad, está separado del contexto real, está parcializado, o sea, no se trabaja en forma global y en particular, sino siempre en forma parcial. Es mecánico, se entiende que frente a un estímulo va a haber la misma respuesta siempre. Es confuso, porque no deja claro cuando aparece una situación nueva cómo se resuelve. Es estricto, porque no modifica en ninguna situación el formato que se entiende que el sujeto que aprende no va a modificarse nunca, y está aislado permanentemente de la situación real de aprendizaje. Contrariamente, decimos que una diferenciación sobre el aprendizaje tradicional tiene que ver con aprender a aprender, que tiene que ver con la comprensión, con la autonomía, con la creación, con la motivación, con la adaptación, con un concepto de ser divergente y al mismo tiempo ser convergente cuando se requiera. Necesitamos que sea un aprender a aprender reflexivo, que se sepan interpretar las relaciones y las situaciones, que sea criterial, que adquiera ciertos criterios para poder aprender y que disponga de conceptos claros. Del mismo modo que tenemos principios pedagógicos, también hay principios didácticos en la enseñanza del deporte colectivo. Y en este caso, el contenido, si habíamos dicho que aprender a aprender significaba la comprensión, la autonomía, la creación, la motivación, la adaptación, la divergencia, la convergencia, lo reflexivo, lo interpretativo, la formación de criterios y conceptos, la enseñanza tiene que tener este sentido entonces, de enseñar problemas, aprender a aprender, generar alternativas, adaptarse permanentemente, tiene que ser flexible a cada situación particular, debe denotar la diferencia de aprendizaje que tiene cada uno y por lo tanto la enseñanza tiene que atender estas diferencias. Tiene que trabajar sobre las constantes que hacen a las condiciones de evolución del aprendizaje. Tiene que ser una enseñanza crítica, no puede ser pasiva, tiene que ser de intervención. Tiene que estar basada en enseñar a deducir, utilizando, por ejemplo, la lógica. Tiene que formar criterios, por lo tanto debe ser criterial, debe enseñar a formar criterios. Y por otra parte,
tiene que establecer relaciones claras entre cada uno de los componentes que hacen al contenido, que en este caso decimos que es la estrategia, la táctica, la técnica y las reglas del juego. En este sentido podemos decir que hay algunas coincidencias en la enseñanza entre la escuela y el club que tiene que ver con tres componentes, con la comprensión, la aplicación y la disponibilidad. Nos referimos a cada uno de estos componentes como los siguientes: los docentes de la escuela y los entrenadores y entrenadores de los clubes tienen que coincidir en que deben comprender el contexto de juego, y esto se logra únicamente a través de la enseñanza de la estrategia. Por otro lado, también tenemos que poder aplicar decisiones a situaciones variadas, pero esto es solamente a través del contenido de la táctica. Y finalmente, tenemos que tener disponibilidad corporal, o sea, saber hacer, pero además disponibilidad emocional y social para participar en el grupo, donde el componente de la técnica y las reglas, que no solamente son reglas que hacen a la idea del deporte, sino las reglas sociales de relaciones entre un equipo. Estos son objetivos compartidos. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la evaluación. ¿Qué entendemos por la evaluación en el caso de la formación deportiva, tanto en las clases de educación física como en el entrenamiento? Para nosotros la evaluación es la relación entre las disposiciones que tienen los sujetos para aprender inicialmente, cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes. Por eso se habla de una evaluación inicial. Y esta relación que nombramos recién, cómo afecta la enseñanza, el entrenamiento, a través de su enfoque, su método y el estilo que proponen para ese logro del objetivo que logran entender, digamos, las instituciones, y que se traducen en estos enfoques, métodos y estilos que tiene cada entrenador o cada docente de educación física. ¿Pero para qué? Para que profundicen nuevos aprendizajes cada vez más complejos. Entonces, a modo de síntesis, vamos a tomar algunos aspectos principales de la evaluación. Podemos decir que hay como tres modalidades o cuatro. Una es la autoevaluación. Cada sujeto tiene que poder autoevaluarse, o sea que hay que darle herramientas para que pueda autoevaluarse. Tiene que tener los conocimientos que son los mismos que dispone un entrenador, una entrenadora o un profesor o profesora de educación física, que lo que hace, como decía Vygotsky, era préstamos de conciencia, o sea que son mis conocimientos que los traducimos en esas posibilidades que te ofrecen para que logres autoevaluarte. Pero esto sería, digamos, insuficiente, porque necesito a su vez que otros me vean. En este caso, la coevaluación por pares u otros docentes de educación física o entrenadores que no sean los que habitualmente yo tengo una relación habitual, sino que pueden ser personas que sean por fuera de este contexto. Entonces, esto que se denomina retroinformación, que es aquello que yo no logro ver solo, necesito que otros me vean, ¿sí? O sea que es muy importante, porque me da la posibilidad del entendimiento cómo otros y otras me ven, para que pueda comparar cómo yo me estoy viendo a producto de mi autoevaluación. Y finalmente tenemos la evaluación externa,
que puede ser de otros docentes, otros entrenadores, otras entrenadoras, donde me dan juicios de valor. Me parece que estás en una fase intermedia, me parece que lo has logrado, me parece que es insuficiente. Estos juicios tienen que ver con el nivel y de la calidad del aprendizaje logrado, pero además son referencias a tener en cuenta dentro de un proceso más largo. Y finalmente, esta evaluación sumativa, que tiene que ver con indicadores cualitativos y cuantitativos que hacen a lo que denominamos trazabilidad. O sea, cuando uno sigue un indicador en distintos tipos de contenidos para ver cómo se manifiesta y el alcance que ha tenido este indicador. A partir de esto, voy a tener en cuenta qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes han logrado modelar dentro de un proceso más amplio. Entonces, esto es lo que yo utilizo finalmente para generar lo que se denomina una cuestión académica como una titulación, o en el caso del deporte de los clubes, definir quién es un titular, quién es un suplente, cómo accede a una selección deportiva, etc. Vamos a tratar de destacar algunas características básicas de la evaluación. Es una responsabilidad compartida, o sea que no puede estar focalizada solamente en alguien que generó la intervención y que define la evaluación. Debe ser compartida porque tenemos que tomar conciencia de nuestros problemas, identificar cuáles son las vías de solución probables y acordar cuáles son las situaciones que están o impidiendo o favoreciendo mucho más esta relación con el aprendizaje de contenidos. Todas estas orientaciones tienen que interpretarse, o sea, no se pueden tomar estrictamente algo cuantitativo o estrictamente algo cualitativo. Tienen que ser, además de individualizada, varios componentes al mismo tiempo que se deben relacionar. Tener la posibilidad de evaluarse a sí misma, a otros, y compartir con docentes o entrenadores ese proceso en un trabajo de equipo, hace estos resultados del proceso que deben ser, digamos, conocidos por todos para poder entender exactamente lo mismo sobre los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué característica principal debe ofrecerse? La evaluación es una ayuda para encontrar cuáles son los problemas que tengo para aprender o para destacar dentro de mi proceso cuando se me presenta un problema. La retroinformación es clave para distintos momentos del aprendizaje. Entonces, la retroinformación no puede estar cargada solamente de lo que yo entiendo, ni tampoco sobre lo que los otros pueden entender de mi aprendizaje, sino que tengo que tratar de interpretar cómo esta retroinformación está cercana a relacionar estos dos elementos. Cuando emito un juicio para decir el nivel o la calidad del aprendizaje logrado, tiene que tener una justificación clara de por qué estoy viendo lo que veo y por qué logro llegar a ese juicio. Vamos a intentar ver ahora cómo proponemos que sea una de las vías que encontramos como confiables para desarrollar estos procedimientos de enseñanza. Hay un modelo que se denomina aprendizaje basado en problemas, donde tiene algunas bases, como por ejemplo la gestión del conocimiento, la práctica reflexiva
y la adaptación a los cambios. O sea que cuando yo presento un problema, tiene que ver con la toma de conciencia y la responsabilidad que asumo de que existe un problema y que forma parte de mi problema de aprendizaje para esta situación. Esto se logra únicamente cuando yo tengo una práctica reflexiva basado en el diálogo, en el debate, en la argumentación y la comunicación. Esta adaptación de cambios tiene que ver a la diversidad y variación de situaciones que se presentan cuando aparecen los problemas, porque una modificación muy pequeña dentro de un problema puede generar una diversidad de posibilidades distintas a como se habían pensado inicialmente. ¿Cómo se piensa? Vamos a tomar un ejemplo como para que tomemos referencias. Primero hay que practicar una situación real de juego. Identificar los problemas y formular preguntas sobre los problemas observados durante el juego. Luego, hay que crear hipótesis sobre los problemas y lo que hace falta saber hacer y qué actitudes son necesarias. Entonces puede ser que estas situaciones yo para crear una hipótesis digo, el problema es que mi compañero no me pasa el balón porque no me ve. Entonces, ¿qué hace falta saber? ¿Cómo hay que saber? ¿Qué conocimientos necesito? Bueno, los conocimientos que necesito son estos los que identifican de atender a las situaciones relevantes del juego. Esos son los conocimientos, por lo tanto, hay referencias a la táctica individual que yo necesito saber. Ahora, ¿qué necesito saber hacer? Bueno, puede ser que sea desde el punto de vista de la táctica, mi hipótesis sea que debo desplazarme lejos del oponente directo que tengo. ¿Y qué actitudes son necesarias? Pues mis actitudes es pretender que un compañero o una compañera me logre divisar claramente para que yo observe cuáles son las necesidades de él para que yo pueda enviar el balón y continuar el juego, por ejemplo. Luego hay que practicar esas modificaciones con las hipótesis que yo he dado, para ver si funcionan. Luego revisar si esas modificaciones afectaron la situación inicial con las hipótesis seleccionadas. Incorporar cuáles son los principios y conceptos que reorganicen las relaciones. Es decir, si el principio era estratégico, es conservar el balón, bueno, ¿cuál es el concepto que organiza esas relaciones de mantener el balón dentro de mi propio equipo? Bueno, el concepto táctico puede ser que siempre, toda vez que un adversario se acerque a mi situación espacial particular, yo debo alejarme, porque a partir del concepto de espacio libre puedo encontrar que pueda enviar el balón con mayor facilidad a mi compañero o mi compañera y luego volver a practicar. Lo que observamos es que cuando se propone una situación problemática sobre una situación real de juego, estas situaciones
aparecen con modificaciones, o sea que no son exactamente iguales siempre. Por lo tanto, es necesario primero volver a la práctica de esa situación ya practicada. Hicimos nuestras hipótesis sobre una situación planteada. Pero ahora lo que tengo que encontrar son variaciones. Por ejemplo, puedo plantear que sea en superioridad o inferioridad numérica. Entonces, hay que repetir esas variaciones para grabar y modificar, pero no esquematizar. Quiere decir que a cada situación no se puede reproducir exactamente las mismas respuestas, sino que uno tiene que adaptarse para cada una de esas modificaciones. Pero a su vez, entre modificación y modificación en cada una de esas variaciones, hay constantes. Estas constantes son principios que organizan el juego. Entonces es necesario revisar esos principios y conceptos y cómo se adaptan sobre nuevos problemas observados durante el juego. Como decíamos recién, si antes tenía superioridad o inferioridad y a veces tengo igualdad numérica. Entonces, hay que crear alternativas sobre las hipótesis que habíamos planteado inicialmente a los problemas y nuevamente preguntarse qué realmente hace falta conocer, o sea, saber qué es lo que debo saber hacer en una práctica motora concreta, en el cómo, y qué actitudes son necesarias para jugar. Y nuevamente volver a practicar. Entonces, de ahora en adelante, lo que vamos a tratar de hacer es ver si en la propuesta que habitualmente ustedes realizan dentro de sus clubes o las escuelas para la enseñanza de un contenido, en este caso que puede ser la estrategia o la táctica, querríamos proponerles lo siguiente. Ustedes identifican una práctica o una tarea que realizan habitualmente en el lugar donde ustedes actúan y apliquen esta noción de aprendizaje basado en problemas y que intenten registrar las diferencias entre el método que ustedes habitualmente utilizan y los cambios que produce el aprendizaje basado en problemas. Muchas gracias y espero que les haya servido estas referencias. Hasta pronto.